Resurrección de Cristo. ¿Qué significa para el mundo la resurrección de Cristo? ¿Qué debería significar, qué debería implicar en nuestra vida el hecho de saber que el Señor había muerto en una cruz el día viernes y luego el día domingo, antes de que llegaran a visitarle las mujeres, Él ya había resucitado? ¿Qué implica todo eso? ¿Tendría una relación con nuestra realidad, con nuestra vida, con nuestro trabajo? ¿Tiene algo que ver la resurrección con su familia? ¿La resurrección tiene algo que ver con su noviazgo? ¿La resurrección tiene algo que ver con sus deportes, con sus aficiones? Yo pienso que sí, porque si no se hubiese dado la resurrección, el mundo estaba bajo juicio, y una vez bajo juicio hubiésemos sido sentenciados, y la sentencia de parte de Dios no sería un castigo de un mes, sino, como dice la palabra, que la paga del pecado es la muerte. Entonces, después de la creación de este mundo y de todo lo que Dios hizo, la resurrección pasa a ser la evidencia, la firma de que Dios nos ama y de que por amor nos extiende su gracia y su misericordia. ¿Está de acuerdo? Así que es el suceso más importante que hayamos escuchado o del cual se haya hablado. Quiero compartirles en esta mañana que las implicaciones del hecho de que Jesús resucitó son muchas, pero al menos quiero mencionar tres. Número uno, que Jesús es el Cristo. Esto a veces lo damos por sentado y suena ya como conocido, pero hay que desmenuzarlo un poquito. Empecemos por la óptica con la que los discípulos, los fariseos y otras personas vieron a Jesús y conocieron a Jesús. Los fariseos, siendo el extremo más alejado de la verdad y muy concentrados en sus reglas, en sus tradiciones, caminaron con Jesús, vieron sus milagros, como hemos visto los primeros capítulos de Lucas, nos muestran que ya los fariseos estaban ahí en medio de la caravana, en medio del grupo que seguía a Jesús, observando sus milagros, sus enseñanzas, pero ellos, teniendo la ley y teniendo a Jesús delante de sus ojos, no pudieron reconocer, y más que eso, rechazaron a aceptar que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo, porque más podían sus leyes, sus interpretaciones que la verdad. Así que los fariseos fueron incapaces de ver la verdad. Por otro lado tenemos a los discípulos que también, no al igual que los fariseos, pero tampoco pudieron ver a Cristo como el Mesías a la primera, ni tan fácilmente. De hecho, la Biblia nos relata que aún después que el Señor fue arrestado, sus propios discípulos le abandonaron. ¿Recuerdan eso? Se dispersaron. Aunque le veían a Jesús ya algunos años, 2 años o 3 años, no llegaron al punto de estar convencidos, de tener la certeza que Jesús era el Cristo. Hasta ese momento para ellos Jesús era un maestro, Jesús era un profeta, Jesús tenía un origen divino para muchos de los discípulos, pero no necesariamente era el Cristo, o al menos no estaban tan convencidos. Aunque Pedro algún momento le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ya cuando se trató de pasar la prueba de su fe, cuando vio que las cosas se pusieron difíciles, cuando le arrestaron al Señor y ellos salieron huyendo, inclusive Pedro fue uno de los que le negó al Señor. Así que la fe no pasa por tener conocimiento, la fe no se limita a escuchar historias reales, sino a tener esa historia verdadera sembrada en nuestro corazón. Jesús es el Cristo, no tanto porque los fariseos lo hayan resistido y por eso se comprobó que era el Cristo, o porque los discípulos, no estando en contra, no llegaron a la conclusión de que era Cristo en un primer momento, sino porque las evidencias salieron y superaron la incredulidad. Jesús es el Cristo y por eso resucitó. Dice la palabra en Lucas capítulo 24, versículos 5 y 6. Ya hablando Lucas sobre lo que pasó ese día, ese domingo de resurrección, y nos explica que las mujeres fueron primeras al sepulcro, y en el versículo 5 y 6 dice: las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscáis entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado.
No es que las mujeres fueron al sepulcro para ver si había resucitado. Ellas fueron afectuosamente y responsablemente a completar la preparación del cuerpo del Señor, porque todos los sucesos se habían dado rápidamente. No fue preparado su cuerpo al ser bajado de la cruz como debía haber sido. No se pusieron todas las especies, todos los aromas, todos los perfumes para que el cuerpo del Señor fuese enterrado, así que quedó inconcluso, y ellas no tenían el domingo la idea de ir a comprobar que Cristo había resucitado. No por eso eran malas personas, no por eso estaban alejadas de Dios, sino que su entendimiento de quién era Jesús no estaba completo. Ellas fueron a cumplir una tarea que los hombres no lo iban a hacer, ya habían salido asustados, pero ellas podían ir ese domingo con todo lo que habían preparado, todo lo que habían comprado, para completar la preparación, el ungimiento del cuerpo del Señor. Pero cuando llegaron se encontraron con la tumba vacía, la piedra abierta, recorrida, y dos ángeles que dan este primer mensaje después del Cristo, después de la resurrección del Señor. ¿A qué voy con todo esto? Todos llegamos a algún momento a acercarnos al Señor. Todos. Algunos de una manera positiva buscando al Señor, y otros aún con resistencias. Yo no voy a convencerme porque allá en las iglesias les lavan el cerebro, porque allá les manipulan las emociones, porque allá les presentan argumentos espirituales, no argumentos lógicos. De una u otra manera todos llegamos a acercarnos al Señor, pero algunos damos el paso de fe para no solamente acercarnos al Señor, sino aceptarle al Señor en nuestra vida. Y aceptarle al Señor implica vivir para Él y ya no para nosotros mismos. La resurrección comprobaba así que Jesucristo era más que un maestro, más que un profeta, más que un sanador, más que un líder, más que un buen judío. Jesucristo, o Jesús en ese momento para ellos, se convirtió en Jesucristo, el enviado de Dios, el Mesías prometido. Lo primero que pasó en los discípulos entonces fue una comprensión real de que Jesús no solamente era un hombre, sino que Jesús era el Hijo de Dios. Y no solamente los discípulos llegaron a esa comprensión, aún muchos que habían perseguido al Señor, tiempo después se convirtieron a esa fe que persiguieron, abrazaron. Y ese fue el caso del apóstol Pablo. Él no siempre fue un apóstol del Señor. Él fue el perseguidor de la iglesia, un fariseo, inclusive celoso de su religión, y él mismo respiraba, dice la palabra, respiraba amenazas de muerte contra los seguidores del Señor. Así que no solamente los discípulos llegaron a la comprensión de que Jesús era el Cristo, sino que Pablo o Saulo en ese momento llegaría a esa comprensión mientras iba a perseguir a los cristianos, a los primeros creyentes. Ustedes saben que el Señor Jesús se le apareció y le hizo caer de su caballo, le encegueció la vista, y el que era un perseguidor se convirtió en el primer seguidor de Cristo en ese momento. ¿Quién podía hacer eso? No lo podía lograr una historia, ni una predicación, ni una leyenda, sino el poder de una verdad. Así que Saulo se convirtió en Pablo, el apóstol enviado a los gentiles, y junto a él suman los testigos oculares de la resurrección del Señor. Y se han escrito varios libros sobre esta parte, y usted puede revisar libros como El caso de Cristo, Evidencia que exige un veredicto, y otros tantos libros que han hecho investigación, y algunos de estos libros inclusive comenzaron siendo obras de investigación de ateos, como es el caso del libro del caso de Cristo, que es la historia del viaje de la fe que vive el que ahora es un pastor, Lee Strobel, que en su momento fue un ateo y buscó argumentos. Dijo él: voy a comprobar que Cristo primeramente es un mentiroso, es un engañador, y voy a comprobar que Cristo no resucitó. Y se embarcó en un viaje de buscar a especialistas, eruditos, maestros de Biblia, ateos, cristianos y de todo tipo que él pudo conseguir,
¿Para qué? Para obtener evidencias de que Cristo no había ni siquiera sido un hombre más que de carne y hueso. Pero a la final comprobó en su viaje, que era su propósito demostrar lo contrario, terminó aceptando que Jesús es el Cristo. No sé cómo tú te has acercado al Señor, pero no basta con acercarte al Señor. Tienes que abrazar al Cristo resucitado. Y no por obligación, sino porque las evidencias, por un lado, son demasiadas. Dice el apóstol Pablo que Jesús se apareció a más de 500 personas. Se apareció a los discípulos. Uno de ellos tuvo la oportunidad de poner su dedo en el hueco de sus manos. Aunque tenía dudas, llegó a comprobar que Cristo había resucitado. Y no solamente esos 500 o los discípulos o los seguidores del Señor, sino aún su propia familia, María y sus hermanos. Los hermanos de carne, por carne de parte del Señor, también llegaron a convertirse, también llegaron a ser creyentes, no obligados por la tradición, sino porque aún cuando Cristo vivía y caminaba entre ellos, sus propios hermanos no estaban con él. Inclusive nos damos cuenta por los relatos bíblicos que sus hermanos le menospreciaban. Quizás le tenían como el espiritual de la familia, el demasiado creyente que va a cumplir tantas leyes, tantas cosas buenas. No le consideraban como el Mesías, pero en el libro de Hechos podemos ver que María y el resto de sus hermanos están con los 120 en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo. Así que no fue una leyenda lo que cambió sus corazones. No fue la predicación ni siquiera de uno de los discípulos, porque hasta ese momento no habían recibido el Espíritu Santo y no tenían la autoridad para predicar como la tuvo cuando Pedro recibió la unción del Espíritu Santo para compartir la palabra. Así que se fueron sumando las evidencias, los testigos, se fueron sumando aquellos que comprobaron que Jesús había resucitado. Y por eso el apóstol Pablo en Colosenses 1, 15 al 20, no está eso en la pantalla y usted puede abrir su Biblia, en pocos versículos resume todo el señorío de Cristo, toda la deidad de Cristo y toda la verdad que en Cristo se encerraba. En estos versículos que podemos leer en la Reina Valera, vamos a leerla en esta versión que es la más conocida. Dice lo siguiente en Colosenses 1, 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En pocos versos, en pocos versículos, resumida la fe que hasta ese momento, quizás del año 60 después de Cristo, se había consolidado de lo que fue el conocer a un hombre de carne y hueso llamado Jesús, a pasar al momento de decir que Él es Dios mismo, el Mesías prometido. No fue fácil llegar a esa convicción. Hubieron quienes dudaron, hubieron quienes acusaron, hubieron quienes se resistieron, pero más pudo la verdad que la incredulidad, más pudo la verdad que la resistencia,
más pudo el poder de Dios que la incredulidad humana. Así que hablar de la resurrección es hablar de un hecho real, y más que un hecho real, es la muestra de que Dios nos ama, de que Él mismo vino a buscarnos. Los discípulos tuvieron la oportunidad de ver muchos milagros, de escuchar muchos sermones, pero no llegaron fácilmente a este punto, como Pablo y como tantos otros, de señalar que Jesús es el Mesías. También dudaron, también les costó creer. No les fue fácil lidiar con esa verdad. ¿Cómo es posible que el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ahora pudo haber habitado corporalmente en un hombre con quien comimos, con quien caminamos, con quien nos reímos, a quien le escuchamos? Eso no fue fácil de comprender, porque no se lo hace humanamente, sino por la gracia de Dios. Así que usted y yo no podemos recordar solamente la resurrección de Cristo. Debemos vivir para el Cristo resucitado. No podemos como sociedad aprovecharnos de un feriado por Semana Santa. Aún los ateos aprovechan el feriado de Semana Santa. No creen en Cristo y deberían estar trabajando. Porque el feriado no es por ellos, sino por Cristo aún. Tomado obviamente de mala manera, pero todos aprovechamos aún el feriado. Pero más que el feriado, deberíamos vivir a los pies del Señor, porque Él no resucitó para que le recordemos, sino para que le adoremos y para que vivamos para Él. De hecho, Él no resucitó inclusive para sí mismo completamente. Lo hizo por nosotros, porque había que pagar un precio, porque era necesario que un cordero perfecto sea entregado. Él mismo decidió ser el cordero, y Él mismo decidió ser el precio. El pago que era necesario fue completado en Cristo. Así que usted y yo no tenemos una religión, usted y yo no tenemos una tradición, usted y yo no vivimos bajo la enseñanza de hombres, sino bajo la verdad. Jesús es el Cristo, y Él se acercó a mi corazón, a tu corazón algún momento. Así que no le dejes afuera de esa puerta que Él está tocando en tu corazón. Déjalo entrar, y si ya lo dejaste entrar, no lo dejes salir. Vive para Él. Vive para Él, porque Él vivió para ti. Él se entregó por ti, y ahora Él está vivo para ti también. La resurrección también nos confirma que el Señor está por su pueblo, por su iglesia, por usted y por mí. Así que ya no estamos solos, y todo lo que vivamos, como dice Pablo, lo debemos vivir en la fe del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, la resurrección debe ser más que una fecha del calendario, más que una ocasión espiritual religiosa para recordar un suceso grande. Debe ser la firma palpable, evidente, de que usted y yo hemos sido perdonados y de que por Él podemos vivir, porque Él lo dijo claramente: yo soy la resurrección y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y aún el que esté muerto vivirá, dice el Señor, y lo dijo de muchas maneras. Yo voy al Padre y voy a preparar morada para ustedes. Un muerto no puede preparar morada. Un muerto no podría hacerlo eso, ni un ser humano resucitado podría preparar morada. Entonces la resurrección es la muestra también de que todo lo que Él dijo es verdad. Él fue a preparar morada, y ya tenemos morada allá arriba en los cielos. Ya tiene usted morada, ya tiene usted casa, aunque aquí pagamos arriendo, aunque aquí pasamos 20, 30 años trabajando para comprar o pagar una casa sin haber dado un solo centavo, pero por habernos entregado al Señor hemos pasado de muerte a vida, y de Yapa tenemos vida eterna con el Señor. Jesús es el Cristo. No seguimos una tradición ni una religión. Ahora, continuando la parte histórica de que la gente pasó a comprender que Jesús de Nazaret era el Cristo, debemos hablar esta otra parte que es cruda, pero es verdad.
aunque llegaron a comprender que Jesús era el Cristo, no fue fácil mantenerse en esa verdad. De hecho, la iglesia actual hereda lo que los mártires y todos los que nos han sucedido en la historia han pagado el precio por mantener esta verdad. Usted y yo llegamos a ser las evidencias y los testigos palpables de que Cristo resucitó. Ya no estamos en el primer siglo. Han pasado casi 2000 años. Y más que hablar de la resurrección, hoy en día se necesita también comprobar los efectos de la resurrección. ¿De qué manera? Por la vida de aquellos que creen en el Cristo resucitado. Porque si tú crees en Cristo, no es suficiente con decir yo creo en Cristo, si no vives como Cristo vivió. Los cristianos del primer siglo también tuvieron que entender esta otra parte de la verdad. Ya comprendieron que Jesús era el Mesías. Ya aceptaron que Jesús era el Mesías. Pero inmediatamente con esa verdad surgió la oposición y Satanás, nuestro enemigo más fuerte, poderoso, volvió a usar sus armas. Las viejas armas que él usa, la mentira, la confusión, el engaño, la división. Así que de una manera increíble levantó persecución contra los primeros cristianos. Los primeros cristianos que estaban celebrando que habían visto al Mesías con sus propios ojos, habían comido con el Mesías, que estaban degustando esa nueva vida, comenzaron por otro lado a recibir persecución. La historia, y no solamente la historia cristiana, cita a los emperadores y a diferentes personajes del primer siglo, del segundo siglo y del tercer siglo, del cual voy a hablar hoy, hasta este momento histórico, que se levantaron contra los cristianos. Estaba revisando obviamente un poco de historia, desempolvando libros, revisando páginas de internet, para comprender un poco más cómo es que la primera iglesia, la iglesia primitiva, pasó de ser la iglesia de la verdad a ser la iglesia perseguida. Porque ser un creyente, un cristiano en estos primeros siglos no fue fácil tampoco. No piensen que Pablo y Pedro y los demás discípulos, al aceptar que Jesús era el Señor, comenzaron a llevar una vida fácil, comenzaron a tener el favor de la gente, comenzaron a tener mejores trabajos, comenzaron a tener abundancia. No, muy lejos, al contrario de eso. La historia nos relata varios nombres de emperadores, por al menos señalar hoy día, de emperadores romanos que se levantaron contra el cristianismo. El primero de ellos, Claudio Nerón, y seguro usted habrá visto o habrá escuchado de ese nombre, al menos por las películas de Semana Santa o la vida en película también del apóstol Pablo. En resumen, Claudio Nerón no fue un emperador tampoco fácil para los romanos. De hecho, su vida moral es una vida de horror. Mató a su madre, mató a su maestro Séneca, a todo aquel que consideraba su enemigo, lo mató. Mató a su mujer para casarse con otra. No digan amén porque eso no está bien. Pero la historia relata tantos horrores que hizo este hombre, y no fue lo único, sino que en su alteración mental se pudo evidenciar odio contra los cristianos. No soportaba que los cristianos, siendo judíos, hablen de otro a quien le identificaban como Dios, a Jesús. Se informó de quién era Jesús y le enseñaron que fue un carpintero, que fue un judío crecido en Belén, en Nazaret, que fue un judío que tuvo un poco de seguidores, pero eran pescadores, eran prostitutas, eran mujeres que dejaron a sus esposos para seguirle al Señor, era un poco de gente que no era culta. Entonces el odio de Nerón aumentó más al saber que se habían multiplicado los seguidores de Jesús. Y para no ir más allá en la historia, se resume que Nerón les culpó a los cristianos por el incendio de Roma del año 64. Les acusó sin fundamento, y no solamente les acusó, sino que les sentenció a todo aquel hombre, mujer, adulto,
joven o niño, que tenga esa fe, que se mantenga esa fe, tenía que ser azotado, encarcelado y aún llegó a matarlos. Así que los historiadores no cristianos, sino de la historia universal, coinciden en que Nerón crucificó a muchas personas, los envolvió en pieles de animales y los arrojó a perros salvajes. A otros les quitó literalmente la piel, les untó de brea, les amarró a maderos, les levantó como antorchas y les prendió fuego. Y la única cláusula para liberarse de ese martirio, de esa tortura, era renunciar a su fe. Y quienes argumentan de que los discípulos y los seguidores de Jesús vivieron un influjo psíquico, y valga la oportunidad de aclarar, el único declarado con ese poder es Correa y nadie más, pero quienes cogieron esa idea de que la gente se deja llevar por emociones y por eso dijeron que Jesús es el Cristo, deberían revisar la historia. El precio de mantener esa fe no era aumento de impuestos, era la muerte. No era el anularle servicios básicos, agua, luz, teléfono, no, era la muerte. Y la única forma de librarse de ello era decir, ya no creo en Cristo. Mentí, me obligaron, mis padres me enseñaron eso. Pero qué contraste. Se estima que miles de personas, no cientos, miles de cristianos murieron a manos de Nerón y todo lo que él promovió. En ese contexto, Pablo y Pedro escriben sus cartas y aún entregan sus vidas. En un contexto de persecución, ¿quién moriría, dice Josh McDowell, por una mentira? ¿Quién resistiría a dar su vida por una mentira, por un engaño social? Nadie está tan loco para hacer eso. Pero no solamente fue Nerón, voy a nombrar porque ya no nos dio el tiempo, los siguientes emperadores que también promovieron la persecución contra los cristianos o apoyaron y dieron aún recursos a perseguidores para que eliminen a eso que ellos llamaron la secta. De esos locos que confiesan que un maestro de Galilea, imagínense, de Galilea, ni siquiera de Roma, ni siquiera de Éfeso, de Tesalónica, sino de Galilea, de allá, sostienen que de ahí salió el Mesías. Entonces la lista es larga, pero mencionemos al emperador Trajano, Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio, Septimio Severo, Trajano Decio, Diocleciano. Hasta los años 300 después de Cristo, la iglesia fue perseguida. La iglesia fue perseguida de una manera atroz, injusta. No eran delincuentes, no habían robado, no habían hecho daño a nadie. Era un pueblo de paz que se preocupaba por los enfermos, que se preocupaba por los extranjeros. El cristianismo, a pesar de la persecución, se multiplicaba, aumentaba. No tenían el favor político, no tenían el favor económico, no había alguien en puestos de gobierno que les cuidara. Pero las primeras generaciones de cristianos soportaron ese tipo de persecución no por un año, sino por casi 300 años. La fe fue probada de tal manera que quedó escrito que en los primeros 3 siglos todos los que creían en el Cristo resucitado fueron perseguidos. Les expropiaron casas, les quitaron viviendas, les quitaron propiedades, tuvieron que emigrar, tuvieron que abandonar su tierra, tuvieron que huir en la noche, tuvieron que salir en la madrugada, tuvieron que dejar a sus hijos a salvo en manos de otras personas. Cuadros más o menos como los que vemos hoy con el tema de la migración. Pero quienes se mueven hoy en día es por temas económicos. Pero imagínense nosotros ahora ser perseguidos por creer en el Señor. ¿Cuántos realmente permaneceríamos?
¿Cuántos sostendríamos nuestra fe diciendo, no importa si pierdo la casa, pero yo no renuncio a Cristo? ¿Cuántos viendo morir a nuestros hijos, porque así les pasó a muchos, y les decían, renuncia a tu fe, insulta a tu Dios? De hecho, yo miraba estos días una película en Paramount, una película que se llama Ágora. No les recomiendo ver si no tiene un criterio formado. No tanto por las escenas, cuidado, sino por cómo presentan a los cristianos, como fanáticos, como extremistas, como los culpables de perseguir la ciencia, la educación, la academia. Pero obras como esas que están ahí a libre acceso, que gastan millones de dólares, no se comparan a todo lo que vivieron los creyentes de los primeros 3 siglos, que con su propia vida pagaron el precio de la verdad. Seguir al Cristo resucitado entonces no es solamente venir y cantarle y decir Él vive, Jesús está vivo. Eso hay que decirlo, hay que cantarle, pero sobre todo hay que vivir para el Cristo resucitado. Y hay que vivir como el Cristo en quien nosotros creemos. El apóstol Pablo dice en Colosenses 3, capítulo 3, versículo del 1 al 3, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Así que el domingo de resurrección nos conecta con la verdad suprema. Dios amó a este mundo tanto que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida. Y los que hemos creído en Él y los que creerán en Él tenemos la misma responsabilidad que dice Pablo, que debemos tener nuestra mira puesta en el cielo, en las cosas de arriba, ya no en las cosas de este mundo, porque ya no vivimos para este mundo, porque ya no somos de este mundo, somos del Señor y debemos vivir para las cosas del Señor. Amén. Entonces usted y yo pasamos a ser las evidencias reales, actuales, palpables de que Cristo aún sigue transformando vidas, de que el Señor sigue tocando corazones. Los cristianos de los primeros 3 siglos tuvieron que aprender en carne propia a sostenerse en la verdad. Tuvieron que vivir 3 siglos de persecución hasta que un día Dios en su gracia usaría también a alguien del poder político. Así como alguien empezó desde la política a perseguir a la iglesia, asimismo alguien desde la política fue usado para permitir que el cristianismo que había crecido tanto siga creciendo, porque las persecuciones no disminuyeron a los cristianos. Me llamó mucho la atención, y voy a leerlo de manera textual, la cita de un historiador. En su obra llamada Apología, el apologista Tertuliano hizo este comentario que ahora es famoso. Abro comillas, dice: nos hacemos más numerosos cuando nos cegáis. La sangre es semilla de cristianos. Esto escribió más o menos en el 2 siglo. Creció tanto el cristianismo a pesar de la persecución que el propio imperio tuvo que crear una manera política de dar libertad, de congregarse, de reunirse a los cristianos. Es así como Constantino en el año 313 emite un edicto en el cual permite la libertad religiosa, favoreciendo a los cristianos. Pero antes del año 313 ya murieron muchos cristianos, muchas familias fueron desintegradas, muchos migraron, muchos perdieron sus casas, muchos sufrieron por causa de la verdad.
¿Qué es lo que necesita este mundo? La sociedad actual que prioriza lo material, que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. La sociedad actual sí necesita evidencias de carne y hueso de que Cristo vive y de que Cristo cambia. Por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de expresarnos, por nuestra forma de trabajar, por nuestra forma de vivir, así como los creyentes del primer siglo. ¿Saben lo que les chocaba a los romanos? Les chocaba cosas importantes y aún secundarias de los cristianos. Empecemos por las que deberían más bien impresionarles positivamente. Les disgustaba que a los cristianos les importaran los enfermos en las calles. En el primer siglo los enfermos desahuciados tenían que morir de alguna manera. Y una forma era sacarles de casa. Era socialmente permitido que alguien se cansara de cuidar a un paciente, a un enfermo, y le ponga en la calle o en lugares donde se reunían ya este tipo de personas desahuciadas hasta que mueran. Pero ¿sabe qué hacían los cristianos? No eran sus familiares, no eran hijos, no eran padres de estos enfermos, pero llevaban comida, llevaban agua, les daban atenciones, cuidados básicos, oraban por ellos, oraban por sanidad para aquella mujer que estaba desahuciada por alguna enfermedad que nadie había podido curar y nadie la curó, pero le predicaban de que Cristo le amaba y de que Cristo podía sanarle y de que podía aún morir en Cristo. Eso les molestaba al imperio. Le molestaba que los cristianos del primer siglo en las noches tengan prendidas las luces, velas en sus casas y abiertas sus ventanas. ¿Sabe qué significaba eso? Lugar de hospedaje. En el primer siglo no había el negocio, la industria hotelera no estaba como ahora. Así que no se preocupaban de los viajeros. No había una preocupación por aquellos que venían de otras ciudades por trabajo, simplemente buscando una mejor vida. Así que los primeros cristianos inventaron, alguien tuvo la idea de prender una luz y dejar prendida la luz cerca de su ventana para que alguien entienda que ahí están despiertos, y comenzó a ser un hábito para los viajeros, los turistas, llegar a una casa con una luz prendida, tocar la puerta y recibir hospedaje. Y se hospedaban y les alimentaban. Los primeros creyentes no se gozaban en aumentar sus bendiciones, sino que comían y tenían comida para los que podrían llegar esta noche o el fin de semana. Así que la hospitalidad fue ofensiva para el imperio, para el sistema social. Y podría seguir enumerando tantas cosas que les molestaban y que ahora son valores morales y que ahora son fundamentos de nuestra existencia como sociedad. A los romanos no les entraba en la cabeza que los cristianos perdonen. No les hacía sentido que haya una secta, un movimiento religioso del perdón. ¿Cómo es que perdonan? Y 70 veces 7. Y si no fuera por el perdón, usted estaría hoy aquí. Porque aunque todos fallamos a Dios, también hemos fallado a personas. También hemos ofendido a nuestros padres. También hemos maltratado a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, al prójimo. Pero bendito valor divino del perdón que hemos recibido de algunos y aún Dios mismo nos ha dado a todos, ¿no es cierto? Si no fuera por el perdón, pero eso ofendía. ¿Sabe qué también ofendía? La manera de saludarse los cristianos. ¿Sabe cómo se saludaban los cristianos en el primer siglo? No en el segundo y tercero, sino el primero, con un beso. Por eso usted habrá leído en las cartas de Pablo que dice: saludaos con ósculo santo. Y algunos hoy recién van a saber qué significa ósculo, porque tal vez pensaban que era una medicina, tal vez pensaban que era una fórmula mágica. No, era el beso. El saludo que para los ecuatorianos, los latinos es común,
saludarnos una vez, al menos una vez al día, con beso con alguien. Eso, saludo. Eso les ofendía porque para los romanos primeramente podría ser motivo de contagio de enfermedades. Usted y yo no nos pensamos, o yo no he pensado hasta este momento que acabo de decir, si la persona con quien voy a saludarme está enferma, valga la oportunidad, debería pensarlo, creo. ¿De dónde viene nuestro saludo? De este principio de comunión, de este principio de fraternidad. Pero los judíos se saludaban con ósculo santo entre hombres. Así que aquí los argentinos tienen mucho que jactarse, porque ellos lo practican hace rato. Hermanos, había cosas así que eran ofendibles, vamos a decirlo contemporáneamente, no eran políticamente correctas de los creyentes. Porque ser un creyente es ir contra corriente. Y la verdad no navega en las mismas aguas, en la misma dirección de la mentira, sino que nos toca decir la verdad aunque ofenda. Nos toca mantenernos en los principios bíblicos aunque moleste, porque no vivimos para esta sociedad. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice la Reina Valera, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Eso es vivir para el Cristo resucitado. No es solamente congregarte, buscarle a Dios cuando tienes problemas, llorar cuando estás triste. Es vivir tu fe en todo momento, que pase lo que pase, pero yo vivo para Cristo. Somos las evidencias que el mundo va a seguir escuchando, mirando, conociendo para decir, sí, verdaderamente Jesús cambia vidas. Verdaderamente la palabra tiene poder. Tus familiares tienen que leer tu vida como un evangelio. Tus familiares, tus amigos y aún nuestros enemigos tienen que ver en nosotros que imitamos a Cristo, porque no solamente creemos en la resurrección, vivimos para el Cristo resucitado. Así que tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que evidenciar que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es creer en la resurrección. Asumir lo que implica vivir para el Señor. Y finalmente, la resurrección no solamente demostró que Jesús es el Cristo, no solamente ha demostrado que Él era el Mesías, que Él es el Mesías, que Él es nuestro Salvador, y no solamente nos involucra en la gran responsabilidad de ser la evidencia y los testigos que en este mundo podemos ser usados por Dios para que otros sean alcanzados, sino que sabe que aún lo mejor, la resurrección también nos demuestra y nos recuerda que Cristo volverá. Los discípulos y los primeros seguidores del Señor escucharon esto de parte de los ángeles y podemos leerlo en Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. En la NTV dice lo siguiente: cuando el Señor estaba siendo llevado, dice, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo, de la misma manera en que lo vieron irse. La resurrección también nos conecta con lo que está por venir. El Señor volverá. Él volverá por su iglesia. Él volverá por usted.
Él volverá por los que creyeron antes. Y si nos toca esperar un tiempo más, volverá por los que han de venir y han de creer en el Señor. Mucho se ha cumplido, muchas señales se han dado. No estamos viviendo cualquier tiempo de la historia tampoco. La maldad del mundo se ha multiplicado. La maldad del hombre cada vez es más difícil de describir con palabras. Lo que hacen, lo que dicen, lo que piensan. En estos días de Semana Santa, cuando las noticias deberían ser un poco más positivas, optimistas, tú escuchas, ves noticias de profesores que drogan a sus alumnas, que las engañan y que abusan de ellas. Tú escuchas noticias de madres que abandonan a sus hijos o que matan a sus recién nacidos. Ni siquiera por Semana Santa la gente ahora tiene un poco de temor. Cuando era niño ni nos bañábamos, ¿recuerdan? Y no estoy defendiendo a los que no se bañan por si acaso. Y si tiene al lado a alguien que necesita esa palabra. Pero cuando éramos niños nos convertíamos en pescado y algunos nos quedamos con la cara de pescado. Porque en Semana Santa no podías ni bañarte. En Semana Santa no podías comer carne, sino solamente pescado. ¿Y qué de los que vivíamos en la pobreza? No teníamos ni para carne ni para pescado. Pero aún nos cuidábamos de no comer carne. Y no digo que eso haya estado bien cuidado, pero al menos había un temor a los días. En Semana Santa no tenías derecho a pecar inclusive. Peca en carnaval, peca en fin de año, pero en Semana Santa al menos hazte el buenito por Semana Santa. En Semana Santa en la escuela, si alguien hablaba malas palabras, le decíamos: te caen los años de maldición porque hablaste esa mala palabra. Cuando era niño, cuando era joven, también en Semana Santa, ya en la iglesia cristiana, por ejemplo, teníamos reunión todos los días. Y en el caso personal con mis padres que eran pastores, nos reuníamos de domingo a domingo todos los días, todas las noches, aunque no viniera nadie. Y leíamos la historia de los evangelios, sobre todo la crucifixión del Señor. Leíamos por libro Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mi mamá se encargaba de hacernos leer y nos tenía 1 hora en la iglesia leyendo la Biblia. En Semana Santa mirabas también las películas de la pasión y muerte de Jesús. Ahora no. Ahora Semana Santa es cualquier día. Y no estoy como propósito mayor tratando de defender los días por si acaso, sino por señalar que aún las cosas pequeñas que sí eran necesarias tenerlas, las hemos quitado. Y no nos detuvimos con las pequeñas, sino que fuimos con las grandes. Y aún en Semana Santa hay gente que bebe. En Semana Santa no podías beber, hasta el borracho se hacía medio creyente. Hasta las cantinas cerraban. Porque yo escuchaba de mis vecinos, yo crecí en un lugar pobre, ustedes saben, y no se tenía licorerías como ahora, sino tenían cantinas. O también lugares más vulgarmente conocidos, donde se vendía chicha y se tomaba el alcohol hecho del fermento del maíz o de la yuca. Entonces, aún el borracho en Semana Santa no bebía por Semana Santa. Ahora, ¿qué podemos decir de las cosas importantes? Si ni siquiera ves la película de la pasión de Cristo y te da miedo, porque más cruel que lo que muestra la pasión de Cristo fue lo que vivió el Señor en la cruz. Pero cuando salió esa película, muchos dijeron: oh no, qué ofensivo, qué crudo, mucha sangre. Yo no veo por qué hay mucha sangre. Pero se ha visto toda la saga de las películas de los zombies. ¿Ha visto las películas de los zombies? Ahí hay más sangre. Peor, ni mueren. Se muerden, se comen, se sacan el ojo, se cortan la cabeza y sigue moviéndose la mano.
Y ves todo eso, pero no ves ni siquiera la pasión de Cristo. No, yo no veo la pasión de Cristo porque no está en español. Cuando hago una película en español, a mí me cuesta leer los subtítulos. Pero esos que hicieron la pasión de Cristo, de Mel Gibson me estoy refiriendo, estudiaron arameo. Y hay testimonios poderosos de quienes actuaron en esa película. Estas son las cosas todavía menores, pero las cosas mayores, hermanos. Si Él va a volver, ¿estás listo? Si Él va a volver, ¿estás viviendo para estar listo? Porque no se trata de un feriado, no se trata de una celebración religiosa como miles de personas salen en Quito, en Guayaquil y en otras ciudades del mundo el Viernes Santo a replicar la peregrinación de Cristo al Gólgota y se dan golpes y van hasta la iglesia católica y luego van a la iglesia cristiana también por si acaso. Van en la mañana a la misa de las 5, de las 7 y van de tarde a la misa casi digo, al culto de las 7 palabras. Pero algunos ni eso, porque es feriado, porque lo decretó un presidente. Y como voté por Noboa, tengo que obedecer a mi presidente. Cristo puede esperar. Iré el domingo o iré después, porque el domingo de resurrección la iglesia está un poco más llena. No ha de haber donde sentarse, no ha de haber donde parquear. Y el pastor ha de predicar 3 horas. Si normalmente predica 2, el domingo de resurrección predica 3. Y no le cuenten ni les avisen, pero ya estoy por terminar. Son 11:23. Domingo de resurrección nos conecta con la venida de Cristo. Y no solamente de manera de conocimiento, cognitiva, sino vivencial. Porque el que resucitó y el que entró a tu vida, entró para hacerlo todo santo en tu vida. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y así también sin santidad nadie verá al Señor. No solo fe, también santidad. El cambio que Dios empezó en ti, déjalo que siga adelante. Ya no eres de este mundo. Si el Señor te quitó la cerveza, gloria a Dios, te va a quitar el whisky. Y si ya te quitó el whisky, te va a quitar lo mujeriego. Y si ya te quitó lo mujeriego, te va a quitar lo holgazán. Sí saben esa palabra, ¿no es cierto? Y si te quita eso, no te va a dejar vacío, te va a llenar de su palabra. Porque el Cristo resucitado todavía sigue obrando y volverá pronto. Y debemos de estar listos, como dice Apocalipsis. De aquí la iglesia dice: ven, Señor Jesús, ven, tu iglesia te espera. ¿Tú le esperas al Señor? Ponte de pie. Y bendigo a mis amigos, hermanos que se conectan siempre estos domingos a escuchar la palabra desde aquí de Carcelén. Vive para esa segunda venida del Señor. Que el Cristo resucitado te lleve junto a nosotros y a millares de personas alrededor del mundo. Que Dios te bendiga.